saludo con la rica paz del Señor, queridos hermanos. Le vamos a dar gracias al Señor porque tenemos una vez más una oportunidad de poder estar alabando y glorificando su nombre en este domingo tan especial como culto familiar nuevamente. Queridos hermanos, los quiero invitar a cada uno de ustedes a cerrar los ojos y vamos a orar para darle comienzo a este culto de bendición que vamos a recibir en esta tarde cada uno de nosotros. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque por este medio nosotros podemos alabarte, podemos glorificarte, podemos ensalzar tu nombre y podemos recibir las bendiciones a través de tu palabra. Por eso, Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú vas a derramar en esta tarde sobre cada uno de nosotros, Señor. Como así también te ruego que la unción del Espíritu Santo tome el control de cada uno de nosotros para poder recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y abrimos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Es una alegría volver a encontrarnos como todos los domingos a las 6 de la tarde y estar juntos por lo menos con este medio que no deja de ser una bendición. Lo es para hablar la palabra de Dios. Y casualmente quiero referirme a eso, lo que es la palabra de Dios. Nuestras reuniones son sustentadas fuertemente por la Biblia. Cada artículo, cada libro condensado, cada frase debe tener su apoyo en las Sagradas Escrituras. Y lo hacemos así porque el cristiano debe comer permanentemente de la palabra. Debe ansiar como el niño recién nacido la leche no adulterada. Cuando una iglesia no enseña a los creyentes nuevos a tomar la leche entera cada día, lo que termina sucediendo es que esa congregación le falta calcio. Y cuando no hay suficiente calcio, no se desarrollan los dientes. ¿Y qué pasa cuando no se desarrollan los dientes? Muy simple, pero muy dramático a la vez. No podemos comer nada sólido. Es un grave problema. El escritor de la Biblia, en el libro de los Hebreos, podemos leerlo ahora, en el capítulo 5, en el verso 13 y 14, dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Gracias a Dios que podemos leer la palabra de Dios y no podemos ser unos niños desdentados. Y los niños, vaya tragedia, no distinguen el bien del mal. Quiero decirle también que muchas veces en nuestras vidas somos pisoteados, estrujados, embarrados por decisiones que hicimos o por las circunstancias que se cruzaron en nuestro camino, en el mar de nuestra vida. Nos sentimos como si fuéramos inservibles. Pero no importa lo que haya ocurrido o lo que ocurrirá, nosotros nunca perderemos su valor. Y digo esto porque ante los ojos de Dios, aunque estemos pisoteados, arrugados o impecablemente planchados, somos apreciables en el Señor, pero con algo muy hermoso que no lo tiene nadie. Lo tenemos los hijos de Dios, que es el gozo. El valor de nuestras vidas no se establece por lo que hacemos ni siquiera por lo que conocemos, pero por lo que somos para Dios, sí. Aleluya. Aprovechemos este momento en esta tarde para, ya que estamos juntos por este medio, a escuchar y a gozarnos con los cánticos, con las alabanzas
con las predicaciones y con todo lo que se haga en esta hora y media. Desde ya, muchísimas gracias a Dios y a cada uno de nosotros, bendiciones de Dios, y Dios le bendiga eternamente. que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero.
declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Oh, Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Oh, eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. A Dios sea la gloria y la honra para siempre. A Dios sea la gloria y la honra. En los montes, en los valles, exaltamos al que sin duda alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh.
vienes hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Somos perdonados por tu gracia, somos tus hijos amados, nos has hecho libres. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.
Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. En este momento tenemos que hacer algo especial, que es parte también de la adoración a nuestro Dios, que es traer nuestras ofrendas de corazón. Y les voy a leer un versículo bíblico que se encuentra en uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. No se llama profeta menor porque sea de menor importancia, sino porque este profeta escribió menos contenido. Y se encuentra en el capítulo 2 y en el versículo 8, donde dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en este versículo, que parece ser tan corto, engloba muchísimas cosas porque nos hace entender la soberanía del Señor. Cuando decimos la soberanía de Él, podemos entender que Él es el Rey de nuestras vidas. Cuando entendemos que Él es el Rey, sabemos que cuando ofrendamos, lo hacemos también para su reino. Así que los invito a que en esta tarde podamos tomar nuestras ofrendas en nuestras manos, lo que usted haya propuesto en su corazón, según el Señor lo haya prosperado. Y también a veces de lo poco que tenemos, ofrendarle a Dios. Dios conoce el corazón, como aquella viuda que nos cuentan los evangelios también, que dio lo único que tenía. ¿Qué les parece si oramos a Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en este momento y te agradecemos, Señor, por todo lo que has provisto para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra congregación, para todo lo que se está haciendo también como congregación a través del comedor de emergencia. Te agradecemos, Dios, porque toda la provisión es tuya y porque tu palabra nos recuerda que todo es tuyo, Señor, que la plata, el oro, que son bienes materiales, pero que también tú nos das lo principal, que es la paz y sobre todas las cosas, el perdón y la salvación. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El reino de la muerte mi Jesús venció, después que el pecado aniquiló. Con poder fue que resucitó y a los presos proclamó. Al enemigo él venció, pues el amor que resucitó, y para el cielo él subió, pues volverá también de allá y por 1000 años aquí reinará. En risa el santo de su pueblo se tornó, pues que su ya se presentó. La Galilea ordenó y la plaza santa reveló. Poder del cielo yo les doy, pues apellido a mi Padre voy. Resucitó. Y para el cielo él subió.
mas la promesa les dejo. Yo con vosotros siempre estoy. Resucitó, resucitó, y para el cielo él subió. Volverá desde allá, y por 1000 años aquí reinará, sentado a la diestra de Dios Padre está. Dios nos suplicando ya, todos con la luz que brilla ya. Pronto Cristo volverá, y a los suyos él llevará. Resucitó, resucitó, y para el cielo él subió. Volverá desde allá, y por 1000 años aquí reinará. Resucitó, resucitó, y para el cielo él subió. Volverá también de allá, y por 1000 años aquí reinará. Y por 1000 años aquí reinará. Y por 1000 años aquí reinará. ¡Cristo resucitó! Bueno, hermanos, paz del Señor. Bueno, es nuestro segundo domingo consecutivo que después de que el presidente había prohibido todo, esto es un poco por decisión nuestra, para cuidarnos un poquito, pero ya vamos a estar volviendo a vernos. La verdad que yo paso un tiempo sin que podamos asistir a la iglesia y extraño un poco, extraño a los hermanos. Sabemos a través de los medios que nos comunicamos que todos están bien. Así que bueno, eso es un motivo de agradecimiento. Sabemos que tenemos también oraciones contestadas, que el Señor nos bendice y nos cuida. Como dice la palabra del Señor, y el Señor mismo nos enseñó que en el mundo tendremos aflicciones, pero que tenemos que confiar siempre en Él, porque Él venció al mundo. Así que, bueno, los invito a que tomen su Biblia. Creo que ya el culto ha arrancado. Hemos estado escuchando las alabanzas, la reflexión. Y ahora es que todos juntos le pidamos al Señor que hable en nuestro corazón, que hable en nuestras vidas. Como siempre les pido, que tiene que ser del otro lado recíproco, tiene que haber unas ganas de recibir, de que Dios nos hable para que Dios nos utilice. Yo los invito a que estén buscando en su Biblia en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6 y verso 33, y vamos a leer también un pasaje en Primera de Reyes 3:16. Mientras que ustedes lo buscan, le he puesto por título a esto que deseo compartirle de parte del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo: el reino de Dios. El reino de Dios. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si ustedes donde se encuentran, si están con sus familiares, los invito a que se tomen de su mano, que se tomen de la mano uno con el otro y que podamos orar juntos? Amén. Oh Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que podemos compartir, Señor. Gracias porque tú a través de los tiempos, tú has permanecido y permaneces fiel, Señor. Gracias porque a través de los tiempos ha permanecido y permanece y seguirá permaneciendo tu palabra, Señor, porque como en ella encontramos que los cielos y la tierra van a pasar, se van a mover, van a cambiar, se van a transformar, pero tu palabra no va a cambiar. Por eso te agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón tener este tesoro tan grande de tener tu palabra en nuestras manos, que nos revela tantos misterios, tantos secretos que están escondidos
a los hombres en general, Señor, pero que tú, a través de tu Espíritu Santo, permites revelarnos a cada uno de nosotros. Por eso te pido, Señor, que estés limpiando nuestra mente, nuestro corazón de toda influencia que nos sirva, Señor, para que podamos recibir con alegría, con gozo, Señor, con deseo tu palabra en nuestras vidas, Señor. Para que a través después del Espíritu Santo, haber recibido la enseñanza, Señor, podamos poner nuestra voluntad y con la ayuda de tu Espíritu Santo ponerla en práctica, Señor. Deseo compartir esto, Señor, a mis hermanos, que como he orado para que tú me guíes, creo que estoy seguro que tú, Señor, has permitido que quieres que comparta esto. Señor, ahora te pido la ayuda de tu Espíritu Santo, la guía, la dirección, y que yo con denuedo y poder pueda compartir tu palabra, Señor, y que transforme las vidas, Señor, a cada uno que la escucha, que la recibe. En el nombre de Jesús vamos a leer tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, como le decía, le he puesto por título El reino de Dios. Y vamos a leer un pasaje en Mateo, capítulo 6, verso 33. Y el Señor dijo lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén y amén. Un pasajecito. Bueno, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue sobrenatural, todas las cosas que comenzaron a pasar, encontramos que cuando Él comienza su ministerio, empieza a hacer milagros, empieza a sanar, a ayudar, a dar de comer, a bendecir, a hablar, y cada vez que hacía estas cosas el Señor decía: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Este es el tiempo en el que el reino de Dios se ha acercado, está cerca, está disponible. Y empezó a contar parábolas, comparaciones, como por ejemplo, comparó al reino de Dios con 10 vírgenes, que algunas estaban preparadas y otras no. Comparó el reino de Dios con un hombre que se iba de viaje y que Dios repartió a algunos hombres para que hagan prosperar algo que él le daba, como un dinero, un tesoro que él tenía, para que cuando él vuelva recoger los frutos. Comparó al reino de Dios con la semilla de trigo, con el trigo y la cizaña. Comparó al reino de Dios con las bodas de un gran rey que hace una boda y que invita a todos los comensales, y que muchos estaban ocupados y no podían ir. Y así sucesivamente comparó el reino de Dios. Comparó también con una viuda, que cuenta la parábola de que había un rey que no le interesaba, no le tenía temor a los hombres ni a Dios. Él hacía lo que quería, pero esta viuda todo el tiempo le insistía que le haga justicia. O sea que todas estas comparaciones del reino de Dios que Dios hizo, podemos entender, podemos darnos cuenta que cómo es que se vive en el cielo y qué es lo que Dios quiere para nosotros también. En el Padre Nuestro se menciona la palabra: venga a nosotros tu reino, a nosotros personalmente, el reino de Dios. Y acá en este relato que nosotros terminamos de leer, hablan: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este relato es prácticamente la culminación de donde Dios revela acá también, porque es un secreto, que los hombres buscamos prosperidad económica, buscamos comida, bebida, vestido, tener el mejor auto, tener la mejor casa, vestirnos de la mejor manera, y el mundo pone toda su énfasis, toda su energía en lograr eso. Pero Dios nos revela algo ahí, que el secreto de la vida no está en eso, sino que el secreto de la vida está en buscar el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas no iban a ser añadidas. Eso es lo que dice después, a continuación. En el verso 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y el Señor dice que ahí que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y como yo le decía,
¿Cómo conocemos el reino de Dios? Porque Dios nos llenó de parábolas, de comparaciones en la Biblia, donde empiezan a mostrarnos cómo es el reino de Dios. Y precisamente el reino de Dios opera un principio muy valioso, que es a veces lo que a nosotros nos cuesta un poquito. Dentro de ese reino de Dios opera un principio que se llama justicia. Por eso lo que nosotros acá dice, buscad primeramente el reino de Dios, podría haber dicho ahí el Señor. Sin embargo, le agregó, y su justicia. Y hoy me quiero detener de ese reino de Dios, hablar un poquito de justicia. El significado en un diccionario dice principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Lo repito, principio moral que inclina a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Y cómo la identificamos? ¿Cómo se identifica las imágenes que nosotros conocemos de la justicia? Una mujer con una balanza, con 2 recipientes de cada lado, en una mano la espada, en otra la balanza y con los ojos vendados, como representando de que no importa lo que esté adelante, lo que vale es la justicia, que esa balanza esté equilibrada. Y esa balanza esté equilibrada. Y eso nos gusta a todos. Ahora, si nosotros hablamos que, ¿cómo nosotros ingresamos al reino de Dios? Bueno, una de estas cosas es que el Señor dijo que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una nueva manera de vivir, si no hay arrepentimiento, si no hay perdón, todas estas cosas son las normas del reino de Dios. Esto es como que nosotros recibamos a un amigo que hace mucho que no vemos y que viene de un país vecino, y que cuando viene le preguntamos, che, ¿cómo se vive ahí? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Qué se hace? ¿Cómo son las normas de tránsito? ¿Cómo anda la gente en la calle? ¿Cómo son las vidrieras? ¿Cómo se visten? ¿Cómo caminan? Bueno, el Señor empezó a contarnos sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Y ahí nos comenzó a ilustrar con muchas parábolas. Y nos empezó a decir, y nos empezó también a mostrar las leyes, las normas y las reglas que es conducido, que se conducen o que se tienen que conducir las personas que quieran entrar al reino de Dios. Está abierto para todos. Es como que dijeran, bueno, ustedes pueden venir, acá va a haber prosperidad, van a tener alimento, van a tener mi cuidado, el cuidado del rey, van a tener la protección del rey, yo me preocupo por ustedes, todo, pero para ingresar en el reino tenemos que tener una disciplina, una costumbre, una manera de proceder. Por eso yo acá le quiero hacer la diferencia, es que dentro de ese reino, una de las cosas principales, un principio muy valioso dentro de ese reino es la justicia. Dios se identifica y se denomina, y así lo creemos, los que tenemos a Dios en nuestro corazón, que Dios es fuente de toda justicia, de toda buena ley, de toda norma. Y entonces Él es un juez justo. O sea que este principio es muy valioso, muy, muy valioso. Porque es como que lo que determina la base de este reino. ¿Cómo está fundado este reino? Está fundado sobre la justicia, la paz, el amor. Por eso acá el Señor dijo, bueno, vosotros queréis recibir estas cosas, Venía de un pasaje donde ahí dice que, bueno, no se afanen por lo que tengamos, o sea, no nos desesperemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por todas las cosas que vamos a hacer, qué va a ser del día de mañana, sino que confiemos en Él, que hagamos lo que tengamos que hacer. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios. ¿Cómo lo buscamos? Empezando a poner en práctica todas las enseñanzas, las disciplinas, las leyes del reino de Dios.
Por eso el Señor esos 30 años estuvo hablando de este reino y enseñando, y continuaron los apóstoles a través del Espíritu Santo. La semana pasada compartíamos de Pedro, de la virtud, de la fe, de todas las cosas que tenemos que tener, que tiene que tener un cristiano para tener una amplia entrada en el reino de los cielos. O sea que si nosotros decimos, ¿cómo? Nosotros decimos acá en Argentina se habla el castellano. Bueno, en Estados Unidos se habla inglés. ¿Cuál es el idioma? ¿Cuáles son las costumbres del reino de los cielos? La justicia, la paz, el amor, el respeto, todo lo que es de buen nombre, todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto. Pero ¿qué asunto? Yo quiero hablar de la justicia porque el Señor dice que cuando nosotros venimos a sus pies, Él comienza a hacer justicia también con nosotros. Pero claro, cuando nosotros nos referimos a la palabra justicia, enseguida pensamos que en una retribución, en algo que vamos a recibir. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que si Dios tenía que hacer justicia con nosotros o con este mundo, si no acepta a Jesús, es condenación. Ahora Jesús, por la paga, pagó el precio del pecado, pagó con su sangre, con su cuerpo y nos da plena entrada al reino. Pero eso no significa que vamos a entrar como nosotros queremos o de la manera que se nos ocurra. El Señor empieza a hacer justicia en nosotros. Y cuando nos referimos a justicia es lo que me quiero referir, en lo que me quiero centrar, es que muchas veces nosotros creemos que vamos a recibir justicia por algo que se nos adeuda, por algo que nos falta, por algo que nos robaron, por algo que han sido injustos con nosotros. Y es verdad que muchas veces hemos padecido injusticia. Si algunos nos detenemos unos instantes a lo largo de nuestra vida, quizá podemos decir nosotros, he sido bueno con alguna persona, con alguien y no recibí lo mismo. En mi trabajo no me remuneran como yo debería ser remunerado. Cada uno, dice también la Biblia que cada uno, los caminos del hombre, las cosas que hacemos ante nosotros mismos son buenos. Pero Dios, esa justicia, pesa los corazones. En esa balanza Dios pone lo que corresponde de cada lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Esa justicia empieza a obrar a nosotros, pero ¿cómo nos demuestra Dios si nosotros estamos orando, así como yo le decía a esa viuda que insistía? Muchas personas quieren justicia en sus vidas, o justicia con ciertos hechos que le ocurrieron o que ellos creen tener la razón, o creemos tener la razón, mejor dicho. Sin embargo, cuando vamos delante del juez, dice, y este juez, en este caso estamos hablando de Dios, el juez justo, nos encontramos que nosotros mismos estamos en falta. No era tanta la justicia que nosotros merecíamos, porque muchas veces nosotros tenemos un concepto más grande de nosotros mismos. Creemos que somos las mejores personas, creemos que siempre actuamos bien, siempre... ¿Por qué? Porque el problema es que todos somos pecaminosos y egocéntricos, todos. Hay pecado, hay maldad en nosotros, nos apasiona a veces hacer lo malo, lo tenemos adentro, a veces todos luchamos con eso, y esa es la justicia que empieza a obrar en Dios. Cuando el Señor empezó a enseñar lo que era la justicia, que lo dejemos en manos de Él, que Él va a trabajar, que Él va a hacer, y que si alguien fue malo o bueno con nosotros, eso lo va a decidir Él, no nosotros. Pero a nosotros nos cuesta eso. Por ejemplo, en lugar de nosotros enfrentar nuestros problemas, nuestro pecado, nuestra maldad, o algún malentendido que hayamos tenido con alguien, tomamos el camino más fácil. Si tuvimos un problema en la iglesia, buscamos otra iglesia. Si tuvimos un problema en nuestro empleo o en nuestro trabajo, buscamos otro empleo, otro trabajo. Si tuvimos un problema en el vecindario, nos mudamos de vecindario. Si tuvimos un problema con el amigo, nos buscamos otro amigo. Si tuvimos un problema, como ahora también está de moda, con nuestro cónyuge, nos separamos y nos buscamos otro cónyuge. Y siempre nosotros estamos pensando que
si no hubiésemos tenido los padres que tuvimos, si no hubiésemos tenido los hermanos, si no estuviéramos en la iglesia, o el pastor, o los hermanos, o si no hubiese tenido este vecino, o algo. Pero el Señor en este reino no se centra en los demás, se centra en nosotros. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia se centra en nosotros. Por eso dijo una parábola como lo siguiente el Señor: dejá de mirar la paja en el ojo ajeno y mirá la viga que tenés delante. Con estas comparaciones el Señor nos ilustraba que tenemos que el reino de Dios, venga a tu reino. ¿A dónde tiene que venir nuestro reino? Él dijo un momento antes de que lo iban a detener, a golpear, a maltratar y todo el daño que le hicieron en su físico. Dijo, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, yo tendría mis seguidores luchando o peleando por mí. Mi reino es de otro mundo, es del cielo. Por eso dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de los cielos. Entonces cuando el Señor nos empieza a hablar, empieza a trabajar con nosotros, nos expone muchas veces nuestras propias miserias. Pero a veces nosotros nos podemos quedar tan dolidos que creemos que Dios se ensaña con nosotros, creemos que no estamos recibiendo justicia, creemos que muchas cosas que no obtenemos o que luchamos o que nos afanamos y no las recibimos y creemos que Dios, ¿por qué nos hace esto? Porque Dios primeramente trabaja en su pueblo, en su iglesia, en cada uno de nosotros para hacernos mejores miembros de ese reino, mejores personas, porque Él dijo que el amo no es mayor que el siervo y el siervo no es mayor que el amo. Esas palabras se escuchan en el reino de los cielos, en el reino de Dios. En todo otro reino, el rey y los súbditos y los esclavos. En cambio, acá Dios mismo se nivela con nosotros y a nosotros nos pone a su altura. ¡Qué grandeza! ¡Qué maravilloso amor! Vamos a leer ahora un justo juicio. En Primera de Reyes, capítulo 3 y verso 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Acá está hablando del rey Salomón. Salomón había comenzado a reinar después del rey David. Dice capítulo 3 del primer libro de Reyes, verso 16. Y acá le llegaron al rey, porque el rey en ese momento también se ocupaba de juzgar al pueblo, de poner las leyes, de todo. Y acá tuvo una situación. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, o sea, dos mujeres rameras, para aquellos que no conocen, dos mujeres prostitutas. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer vivíamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. O sea, una mujer dio a luz primero y a los 3 días los niños prácticamente eran iguales, de misma edad. Verso 19, y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada.
Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella mujer el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Fíjense que a mí se me eriza la piel cada vez que leo este relato. Y fíjense que cuánta sabiduría de parte de Dios había en Salomón. Pero acá tenemos mucho para desgranar. Fíjense que a veces acá, si analizamos, desmenuzamos un poquito este relato, que es maravilloso. Vinieron dos mujeres y era un problema difícil de resolver. Una decía que el hijo era de ella y había 3 días de diferencia. ¿Cómo el rey, en este caso el juez que estaba siendo el juez, cómo iba a saber de quién verdaderamente? Y una decía: no es mío, el otro decía: no es mío, no, el muerto es tuyo, el muerto es tuyo. Y fíjense que en un determinado momento el rey manda a traer una espada. Vamos a detenernos ahí. Hagamos de cuenta que no leímos el desenlace. Muchas veces, si Dios empuña esta espada, porque algo quiere sacar de nosotros, porque algo quiere hacer en nosotros, quizás pensamos lo peor. Imagínense la verdadera madre, que creo que la que habrá bregado por ir delante del rey de Salomón. ¿A dónde vine? Vine delante de un loco para que me juzgue. Imaginen que mandó a buscar, llamó a uno de los soldados que traiga la espada y que lo parta al niño. Yo quise que me hagan justicia y este va a partir al niño por la mitad. Y así a veces nosotros apresuradamente también juzgamos los juicios justos de Dios. A veces por falta de conocimiento, por ignorancia, por falta de temor, por la rebeldía que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Y también, ¿por qué no?, por la educación que hemos recibido en este mundo. Pero cuando venimos al reino de Dios, Dios comienza a trabajar distinto. Y fíjense qué maravilloso esto, que a mí yo le decía que se me eriza la piel cuando leo esto. La verdadera madre le dijo: no, yo antes de ver, pensó ella entre ella, antes de ver a mi hijo muerto, que lo tenga ella. Y el rey con toda sabiduría le dijo: denle el niño a ella, porque ella es la verdadera madre. Y fíjense qué lindo lo que ocurrió en todo el pueblo. Dice entonces el rey, verso 27, respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Cómo nos gusta a nosotros? Porque el hombre en su interior, y sobre todo el hombre de bien, desea que se haga justicia. ¿Qué hablamos? ¿Qué se escucha hoy en este mundo? Que no hay justicia, que los jueces no juzgan como correctamente, que la policía, que los gobernantes, que los políticos. Pero lo cierto es que nosotros tampoco somos justos. El Señor dijo también en un pasaje que el reino de Dios era similar a un hombre que contrataba jornaleros y que salió a buscar jornaleros para su trabajo, su labor en el campo, y a uno los tomó a la mañana y arregló un denario para que trabaje toda la jornada. Y llegaron algunos que se presentaron 2 o 3 horas antes y los hizo pasar, los hizo trabajar ese tiempo, pero cuando terminó la jornada completa le pagó un denario a cada uno. Y los que habían estado trabajando todo el día dijeron: no es justo.
¿Les suena esto? Pero cuando nosotros tenemos esa vara, que esa es la vara humana, la vara que puso el diablo, por eso, ¿cómo son los juicios en este mundo? Hay muertes, asesinatos, robos. Dice que el pensamiento de las personas son de continuo hacer el mal y que en estos tiempos iba a haber hombres y mujeres amadores de sí mismos, implacables, que tienen apariencia de piedad, pero sus hechos son deplorables. Así estamos viviendo. Apariencia de piedad, apariencia de decir la verdad. Y dice la Biblia que nuestros juicios, los nuestros, los de los hombres, son como un trapo de inmundicia, son como una suciedad, son como un vómito delante de Él, porque no hacemos justicia. ¿Saben por qué? Porque hay corrupción dentro nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, cuando dejamos de empezar a entrar la palabra de Dios, ese reino de Dios empieza a gobernar. Venga a nosotros tu reino. Comenzamos a ver y a juzgar distinto. Comenzamos a hacer lo que la Biblia llama misericordia. Comenzamos a ver distinto. Algo de esto Dios le dijo a Jonás cuando se había enojado con Nínive. No voy a juzgar sin antes darle una oportunidad, porque estos hombres y estas mujeres no saben, no entienden, no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda. Pero a veces hasta nosotros los cristianos creemos que las misericordias de Dios no son justas. ¿Por qué? Porque nos falta de esa justicia, de ese reino en nuestra mente y en nuestro corazón. Le voy a leer un testimonio de un pastor que se asemeja más a lo que nos toca vivir a nosotros en nuestros tiempos. Fíjense de que muchas de estas cosas creo que nos vamos a sentir identificados nosotros, porque creo que todos tenemos en alguna época o parte de nuestra vida, o quizás estamos pasando, o alguno que esté escuchando está pasando por eso, cree que no se está haciendo justicia con él o con ella. Cree que a veces si en la iglesia se elige a una persona o se le da algo para que haga en un ministerio, ya las otras personas muchas veces están pensando, ese puesto era mejor para mí, porque yo lo hago mejor. Si en un trabajo se elige a alguien para un puesto o para otro, siempre hay alguien que está pensando ese puesto era para mí porque yo soy mejor. Y así sucesivamente en cada ámbito de la vida que nos movemos. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué está este mundo tan en conflicto unos con otros? Parecemos enemigos los seres humanos. Y a veces no lo parecemos, a veces lo somos. En cambio, cuando el Señor viene a nuestras vidas, comienza a dar vuelta todas esas leyes, porque en el reino de Dios estas son las leyes que rigen y que van a regir por la eternidad. Dice, esto le sucedía a este hermano pastor que trabajaba en un X lugar. Dice, me esforcé, trabajé duro, hallé gracia frente al jefe del departamento y me comenzó a dar tareas de asistente. Por mis manos pasaban varios millones de dólares en efectivo. Ya era una responsabilidad grande. Me daban la llave de donde estaban todas las cosas de valor. Se fue el asistente y pensé, me van a hacer un examen y adivinen qué. Lo hice, me fue bien, pero lo perdí. Pero con buen punteo, todos los demás sacaron menos que yo. Sin embargo, pusieron a uno que había sacado menos que yo. Entonces, humanamente se me retorció todo. Sentí cosas feas, pero dije, voy a seguir. Pasé ese proceso difícil, continué y tuve una segunda oportunidad. Esta vez dije, no hubo examen, así que dije, está mejor. Pero igual pusieron a otro en lugar mío.
Llegó la tercera oportunidad y se lo dieron a otro, nuevamente. Y hasta allí llegué. Presenté mi carta de renuncia, me dijeron, me citaron, me sentaron, me hablaron, me dijeron que ya estaba cerca, que se me iba a dar. Sin embargo, yo no escuché y me fui. Pero yo estaba mal. Y me puse así porque empecé a ver mal a la persona que puso a 3 personas antes que a mí. Pasé un proceso muy difícil. Primero uno dice, Señor, ¿qué pasó? Uno pide justicia. Para no hacerse la larga, me fui y a la semana o en 15 días ya tenía otro trabajo. Y dije, acá voy a demostrar todo lo que yo sé y lo que conozco. Quién soy, y se van a dar cuenta que perdieron a una joya, que perdieron al mejor empleado. Sin embargo, en el otro trabajo que ingresé, después de un tiempo, me volvió a ocurrir lo mismo. No me dieron a mí la oportunidad. 6 meses más tarde, después de esa nueva oportunidad que perdí en el segundo trabajo, me puse mal. Entré en un proceso donde tenía que cambiar mi corazón, porque los motivos que tenía para pedir justicia eran los incorrectos. Pedía, pero mal. Creía, pero mal. Esperaba, pero lo hacía mal, de acuerdo a mis motivos incorrectos. Pasaron los años, aprendí, crecí y Dios me bendijo. Me prosperó como nunca. El siguiente trabajo ganaba 3 veces más que lo que ganaba en el primero. Y un día, estando en mi casa, llegó una persona y me dijo, pastor, acá hay un señor que se llama tal y representa a una iglesia y viene a pedir asesoría. La vida da muchas vueltas. Ahí estaba sentado el mismo señor que había escogido a 3 antes que a mí. Lo encontré, lo saludé, nunca le mencioné eso, ni siquiera le pregunté nada, porque sabía que desde ese momento era el momento preciso donde se iba a evidenciar el corazón que tenía, si era vengativo o resentido. Era el momento preciso para evidenciarlo. En Efesios capítulo 5 dice que todas las cosas van a salir a la luz. Dios es justo, Él hace justicia. Yo debo ser justo, para cuando llegue el momento de hacer justicia. Leímos ahora la parte donde dice que todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Hay momentos en la vida donde nos toca confiar que la misma verdad salga a la luz. Esta va a evidenciar lo que realmente se dijo, se hizo. A veces se dice que hemos cometido algo malo, pero la verdad es la única que va a evidenciar lo que hicimos, ya que simplemente es una acusación. Pero dentro del reino de Dios, hacer justicia significa que la verdad salga a la luz. Por eso esta viuda se atrevió a pedir justicia ante el juez, porque ella estaba segura que la justicia la iba a favorecer. Fíjense, hermanos, que cuánto nos podemos sentir evidenciados con estas cosas. ¿Qué es lo que manifiesta a veces el hermano, que a veces nosotros oramos y buscamos a Dios de esta manera? Porque ¿saben qué? Cuando uno va creciendo y va aprendiendo estas cosas en Dios, yo llegué hasta una vez volverme llorando de mi trabajo por una cosa que me había ocurrido hace muchos años. Y uno le reclama justicia a Dios. Pero ¿saben qué pasa? Hay una delgada línea entre lo que nosotros creemos que es una justicia, o es un pedido de venganza, o es un pedido de saciar nuestro orgullo herido, dolido porque algo se lo dieron a otros. Pero esa no es la esencia de Dios. Y yo lo llevo a que usted se imagine el Dios del cielo. No sé si lo podemos entender. El Todopoderoso. Herodes, Pilato, soldados, gente mentirosa, gente que juzgaba
por su parecer, gente que se creía más que otra, juzgando y maltratando al Dios del cielo. ¿Qué podemos encontrar ahí en justicia? Diríamos, claro que no es justo, porque aún la Biblia lo dice, Él pagó justo por pecado. Pagó con justicia nuestro pecado, nuestra maldad. Y eso es lo que Dios quiere trabajar. Ese reino de Dios entra con justicia en nosotros para que nosotros cambiemos esa manera de ser. Por eso ahí decía, ¿querés recibir un montón de cosas? ¿Qué dijo el hermano? Después que pasó todo ese proceso, Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque después de que entendió todo ese proceso, ahí estaba preparado para recibir la bendición. Ahí estaba preparado recién, porque la bendición que viene de Dios no añade tristeza con ella. Y vamos a ser buenas personas y vamos a saber dar como es nuestro Dios, que dice, si vos le das un pan a tu hijo y no le das una víbora, ¿cuántas cosas te dará tu Padre Celestial? Pero para eso tiene que sacarnos ese egoísmo, tiene que haber justicia en nuestro corazón y en nuestra mente. Y cuando el Señor dice que nuestro prójimo, que lo veamos a nuestro prójimo como mayor que nosotros, ¿cómo quedaría esos jornaleros que reclamaban que el que vino recién? No lo estás viendo a tu prójimo como va. ¿Cómo quedaba este hermano con sus compañeros de trabajo que le daban el puesto? No lo estaba viendo más que a él. Porque es muy fácil nosotros decirlo, pero es muy difícil ponerlo en práctica. Pero de eso se trata el reino de Dios. Y lo grandioso, lo hermoso, lo precioso de esto, que esta sabiduría, como la que tuvo Salomón para juzgar a esas dos mujeres, no es humana. No es humana. Porque esa a ninguna persona desde lo natural le van a hacer. Esto es divino. Esa justicia es divina. Es desde los cielos. Es desde el Rey del cielo desciende a nosotros. Y tenemos que entender que esto lo tenemos que comprender como cristianos. Que por más que tengamos que servir a una persona que ha sido menos capacitada que nosotros, que ha sido puesta quizás para nosotros injustamente, eso no nos interesa a nosotros. Porque si a nosotros nos interesa eso, tenemos comportamiento como este reino que vive el mundo. Pero nosotros, dijo el Señor, ya no somos de este mundo. Somos del reino de los cielos. Y como decía Pedro, como dice Pedro ahí en su carta, tendréis una entrada grande en este reino. Entonces que nosotros entendamos estas palabras, hermanos, que dentro del reino de Dios opera un principio muy valioso llamado justicia. Pero que esa justicia siempre va a empezar por nosotros, para que podamos entender y tener un corazón como Dios. Nosotros siempre nos creemos mejor en todo lo que hagamos, en lo que nos desarrollemos. Y no es nuestro. Yo trabajo en un lugar donde hay muchas personas y siempre se escucha, yo soy mejor que aquel, yo produzco más, yo hago más, yo vengo más. Pero cuando nosotros entramos al reino de Dios tenemos que servir. Dios confronta nuestro ego. ¿Con qué? Con esa justicia divina. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Yo creo que sí, porque no es mi palabra. Yo no aprendí esto de cualquiera de afuera. Lo he aprendido en la iglesia y lo he aprendido de la palabra de Dios y lo estoy aprendiendo. Porque muchas veces cuando para nosotros se cometen injusticia con nosotros, entre comillas, uno reacciona, se siente mal, se amarga, tiene hasta pensamientos de venganza, de ira, de daño. Por eso ahí el Señor también lo probó a este pastor, porque después que pasó un tiempo y que fue bendecido él, le hizo venir esa persona que no lo había ascendido a él para ver cómo él se comportaba. ¿Qué iba a hacer? Y dice, y yo ni mencioné porque entendí que esto venía de parte de Dios. Por eso el temor a Dios también la Biblia dice
no toques al huérfano, no toques la viuda. O sea, ¿esto qué significa? No te aproveches si vos estás en una condición de privilegio de las personas que menos tienen. No hagas daño, no te señoré, porque yo soy Jehová, yo soy Dios. Y ese es el temor reverente y que dice que el principio de la sabiduría es ese temor. Qué lindo este juicio de Salomón, qué hermoso. Y sepamos que Dios nos va a hacer justicia. En lo laboral, si alguien se ha compartido, si hay personas que tienen un juicio, si hay algo que es injusto, Dios va a hacer justicia, hermano, a su tiempo. Cuando haya tratado con nuestra mente, cuando haya tratado con nuestro corazón, cuando haya agarrado esa espada como agarró ese soldado para cortar ese niño y nosotros creamos que Dios es lo peor que existe, que ese rey, ese juez es implacable. Pero el resultado va a ser precioso. Va a sacar un siervo, una sierva, un miembro del reino de los cielos. Los invito a orar todos juntos para estar terminando. Oh Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque esta sabiduría no es nuestra, Señor. Estos consejos no provienen de nosotros porque ni en lo más íntimo de nosotros pensaríamos hacer estas cosas. Gracias porque tú quieres imponer y plantar, Señor, en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora te pido por todo aquel que está escuchando, Señor, si tiene que solucionar, si tiene que pedir perdón con un familiar, con un hermano, con un padre, con un miembro de la iglesia, Señor, en su trabajo, lo que fuese, Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando, Señor. Esté haciéndonos ver que lo primero en tu reino es la misericordia. Lo primero en tu reino no es tener un peso más ni un peso menos, sino que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Lo primero en tu reino es que nos ayudemos los unos a los otros, que nos amemos, que nos respetamos, que nos querramos. Oh Señor, cuánto muchas veces nos falta para estar de acuerdo con tu reino, Señor. Pero que ese reino y esa justicia, como dice el Padre nuestro que tú enseñaste, venga a nosotros, Señor. Llénanos, te pido por toda la iglesia y por todas las personas que están escuchando. Alcanza gracia, misericordia. Tú eres ayer, hoy y por los siglos. Señor, y que ya el próximo domingo, si tú nos permites, nos podamos estar aquí en la iglesia todos juntos, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor y gracias por tus juicios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este domingo de culto familiar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que hemos recibido en esta tarde, lo que el Señor derramó sobre cada uno de nosotros a través de su palabra, para darle todo gracias. Los invito a cerrar sus ojos y a orar al Señor. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por el culto que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por cada palabra. Gracias por cada bendición que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, Señor. Pero así también quiero pedirte en el nombre de Jesús, de que tú nos sigas guardando, nos sigas cuidando, nos sigas ayudando en todo este momento. Señor, te lo ruego y te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, gracias a Dios por lo que hemos escuchado, por lo que no hemos gozado en la palabra de Dios, en las alabanzas, en esta tarde, incluso en los testimonios, algunos que hay también. Damos gracias al Señor infinitamente y con paciencia seguimos este camino, este derrotero que tenemos sobre esta tierra hasta para llegar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludarlos como despedida y que tengan siempre en cuenta que el Señor quiere bendecirlos. Déjese bendecir usted. Yo lo despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto